Fue abandonada en el altar y se casó con un mendigo, sin saber que era un millonario. La iglesia de Santa Clara estaba vestida de blanco, rosas frescas colgaban de las columnas y una alfombra de pétalos delineaba el camino hacia el altar. Era el día de Valentina Ortega, el día en que toda Sevilla hablaría de su boda con Julián Mendoza, el heredero dorado de los hoteles Mendoza Royal. Desde niña, Valentina había vivido bajo la sombra de las apariencias. Su familia, acaudalada pero arruinada en silencio, había visto en ese matrimonio una salvación. Ella lo sabía. Aceptó el compromiso como una tabla de equilibrio entre el deber y el amor. Aunque el amor con Julián siempre se sintió como una cuerda floja. Los invitados murmuraban, revisando sus relojes. El sacerdote intentaba disimular la incomodidad. Valentina, de pie ante el altar, mantenía el mismo que aprendió a mantener, incluso cuando el mundo se estaba desmoronando. Y entonces llegó el mensaje. Su padre la jaló discretamente del brazo. Ella sintió el apretón, como una señal de que algo se había roto. Salieron por el lateral de la nave. En una pequeña sacristía, el rostro de él temblaba. Julián, se ha ido, se fue esta madrugada. Está en París, con otra. El tiempo se detuvo. Los campanarios sonaron afuera como burla. Valentina no lloró, ni gritó, solo cerró los ojos y sintió el vestido apretando su pecho como si fuera una carga. En silencio, se quitó el velo, caminó sola hasta la entrada lateral y salió de la iglesia. Nadie tuvo el valor de detenerla. Descalza, con los cabellos sueltos, vagó por las calles de piedra antigua de Sevilla, bajo el sol que ardía como si quemara lo que quedaba de su dignidad. En lo alto de las escaleras de la plaza del Cabildo, se detuvo. No tenía a dónde ir, no quería volver a casa, ni enfrentar las miradas. Allí, entre turistas y palomas, se sentó. El vestido blanco ahora estaba manchado de asfalto y abandono. Fue entonces cuando escuchó una voz ronca, tranquila, diferente. ¿Tienes frío? Valentina levantó los ojos. Un hombre en harapos extendía una manta de lana gastada. Su rostro estaba cubierto por la barba, pero sus ojos eran los únicos que no sentían lástima por ella. Valentina no respondió, solo observó la manta extendida ante ella, dudando entre la vergüenza y el alivio. Durante toda la mañana, la habían visto llorar, correr, caer, pero ese hombre no la miraba con lástima, no con morbo, ni siquiera con curiosidad. La miraba como quien reconoce una herida sin necesidad de entender su origen. No tengo más que esto, pero abriga bien, dijo él con una media sonrisa, mientras se sentaba a 1 metro de distancia, sin invadir su espacio. Valentina bajó la mirada, incapaz de sostenerle los ojos por más de unos segundos. Nadie le había ofrecido algo desinteresadamente ese día, ni su madre, que solo gritaba desde el auto que regresara para salvar las apariencias, ni sus amigas, que se escondían detrás de sus celulares. Nadie, salvo ese hombre con los zapatos rotos y las manos manchadas de tiempo. ¿Cómo te llamas?, preguntó ella, apenas audible. Elías. ¿Y tú? Valentina. Él asintió sin sorpresa, como si ese nombre ya lo conociera, como si no importara. Durante minutos no hablaron más, solo escucharon el murmullo del agua en la fuente central y el canto lejano de un acordeonista callejero. Elías sacó de su mochila desgastada un termo de café y 2 tapas metálicas. Sirvió un poco en cada una. No es mucho, pero ayuda a pensar con claridad. Valentina aceptó. El calor del café barato la hizo sentir, por primera vez en horas, que estaba viva, no princesa, no prometida, no escándalo social, solo viva. No vas a preguntarme por qué estoy así vestida, soltó ella, sin saber por qué. No, supongo que hoy fue un día importante para ti y que terminó como no esperabas. Eso es muy generoso de tu parte, o muy honesto. A veces las cosas no salen como uno planea, y a veces eso es lo mejor que puede pasar. Valentina lo miró con una mezcla de desconcierto y necesidad. ¿Quién era ese hombre que hablaba con tanta serenidad, como si conociera la vida desde dentro? ¿Por qué su voz no temblaba? ¿Por qué no la miraba como a una dama caída, sino como a una mujer que aún podía decidir su camino? Elías se levantó, le ofreció la mano,
Hay un lugar cerca donde dan sopa caliente y no hacen muchas preguntas. Si quieres te acompaño. Valentina dudó. Tenía dinero, tarjetas, opciones, pero ninguna de ellas parecía real, y aquel hombre, aquel momento, sí lo parecían. Tomó su mano. Vamos. Y así, con los pies aún descalzos y el vestido arrastrando por el suelo, Valentina siguió a un completo extraño por las calles de su propia ciudad, sin saber que aquel paso, simple y absurdo, cambiaría todo para siempre. El refugio quedaba a pocas cuadras de allí, pero parecía ser parte de otro mundo, un edificio antiguo, con paredes descascaradas, escondido entre dos edificios de oficinas. La entrada era discreta, un portón de hierro y un letrero apagado, comedor comunitario San Vicente. Por dentro, el olor era una mezcla de caldo, desinfectante barato y cansancio, pero también había calor y silencio respetuoso. Elías parecía conocer el camino, saludaba a los voluntarios como un viejo conocido. Valentina, encogida bajo la manta, lo seguía con pasos cortos, intentando evitar miradas. Algunos rostros la reconocieron, ella lo sabía, pero curiosamente, nadie dijo nada, nadie se rió, nadie la señaló. Allí, todos eran invisibles por elección o por destino. Se sentaron juntos a una mesa de madera larga, junto a otros 3 hombres que hablaban poco. Una mujer distribuyó platos de sopa de lentejas y trozos de pan duro. Valentina agradeció con un hilo de voz y comenzó a comer sin pensar. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, preguntó ella, rompiendo el silencio. En la ciudad, unos años. En este lugar, vengo cuando necesito recordar. ¿Recordar qué? Elías sopló la sopa, como si la pregunta tuviera un sabor amargo, que hay personas que no valen por lo que tienen, sino por lo que comparten. Valentina mordió el pan. Tenía hambre, hambre real, hambre que no sentía desde, quizás nunca. La comida era sencilla, pero le devolvía algo piso, cuerpo. Nunca imaginé estar aquí, dijo ella. Nadie lo imagina, hasta que pasa. Hoy iba a casarme, soltó, sin previo aviso. Elías no reaccionó con shock, ni con lástima. Y no lo hiciste. ¿Eso te libera o te encadena? No lo sé, aún no sé si estoy dolida o aliviada, tal vez ambas. A veces el dolor viene con la libertad, como si fueran gemelos inseparables. Ella lo miró. Aquella frase no era común, no era de un mendigo cualquiera. Había algo allí que la inquietaba, pero no era miedo, era fascinación. Después de la comida, Elías la llevó hasta un pequeño dormitorio improvisado, en la parte trasera de una parroquia vecina. Había colchonetas en el suelo y un armario comunitario de ropa donada. Puedes quedarte esta noche, es seguro. Las monjas no preguntan mucho. ¿Y tú? Yo duermo donde me cierra el día. Valentina se quitó los zapatos que alguien le había prestado. Elías le entregó un pijama limpio, raído pero digno. Antes de salir, se giró. Mañana, si quieres, te muestro otra parte de esta ciudad, la que nadie ve. Ella asintió. Por primera vez, no quería dormir para olvidar, quería despertar para continuar. En los días que siguieron, Valentina desapareció del mapa social que la rodeaba desde siempre. Su teléfono permaneció apagado, ignorado en el fondo de un bolso que ahora parecía pertenecer a otra mujer. La ciudad, que antes conocía por avenidas iluminadas, fiestas exclusivas y escaparates de lujo, se reveló en sus venas ocultas, callejones, mercados al amanecer, cafés donde nadie preguntaba nombres. Elías caminaba siempre un paso adelante, como si conociera cada rincón olvidado, cada sombra segura. Tenía la costumbre de observar el mundo en silencio, con los ojos atentos de quien ya ha visto demasiado. No llevaba reloj, pero sabía la hora exacta en que el sol tocaba la campana de la estación central. Sabía dónde conseguir pan fresco al atardecer, dónde encontrar libros dejados por antiguos profesores, donde las personas todavía sonreían sin motivos evidentes. Valentina lo acompañaba como quien despierta de un coma. La ropa donada que ahora usaba no tenía etiqueta, pero tampoco pesaba en los hombros. Dormía en lugares sencillos, pero despertaba en paz. Poco a poco, el silencio entre los dos dejó de ser una incomodidad. Era más bien un nuevo lenguaje, donde los gestos decían lo que las palabras no se atrevían. Elías leía mucho. Siempre había un libro en su mochila, con páginas gastadas y anotaciones al margen. A veces,
Dejaba ejemplares en bancos de plaza o en los autobuses, como si esparciera semillas invisibles. Cuando notaba que Valentina lo observaba, solo sonreía con una expresión casi cómplice. Ella, a su vez, se preguntaba cómo alguien que vivía con tan poco podía parecer tan completo. Se sentía segura a su lado, no por protección física, sino porque allí no había exigencias, juicios, prisa. Con Elías no necesitaba mantener la postura ni contener las lágrimas cuando venían de repente. Una tarde visitaron un antiguo jardín abandonado. Entre arbustos secos y flores espontáneas, Valentina se sentó bajo un limonero olvidado. El sol tocaba su rostro y por un instante sonrió sin esfuerzo. Elías solo dejó una botella de agua a su lado y siguió arrancando malas hierbas con calma, sin ceremonias, sin planes. Fue allí donde se dio cuenta, su vida anterior había sido un guión escrito por otros. Ahora, cada día era una página en blanco, y Elías, con su presencia serena, su pasado silencioso y su manera de ver belleza en lo que el mundo despreciaba, se convirtió en más que un extraño, se convirtió en hogar. Era el atardecer cuando llegaron a la costa. Elías había sugerido ver el mar como quien ofrece un remedio antiguo para un alma en reconstrucción. Valentina aceptó sin dudar. El camino hasta allí fue en autobús, con paradas largas y paisajes que cambiaban poco a poco, como si la propia realidad se despojara de las máscaras de la ciudad. La playa estaba vacía, era temporada baja, el viento soplaba con fuerza, esparciendo la sal en el aire. Las olas rompían sin prisa, y el horizonte parecía más cerca que nunca. Valentina caminó por la arena descalza, dejando huellas que pronto desaparecían. Elías la observaba de lejos, con las manos en los bolsillos y los ojos fijos en el instante. Había algo diferente en ella, algo entre el agotamiento y el renacimiento, como si al ser abandonada en el altar, hubiera sido forzada a pasar por una puerta invisible, y ahora, finalmente, estuviera del otro lado. Fue allí bajo el cielo en tonos de cobre, donde tomó una decisión sin lógica, sin guión, sin peso. Se volvió hacia Elías y sin discursos ni ceremonias, solo dijo que no quería regresar, que aquel lugar, aquel momento y aquella persona delante de ella eran más reales que toda su vida hasta entonces. Elías no respondió con palabras. A solo unos metros de allí, cerca de un kiosco abandonado, había un señor que vendía recuerdos artesanales, pequeñas alianzas de cuerda trenzada, hechas por pescadores locales, estaban dispuestas en un mantel gastado. Compraron dos. La ceremonia no tuvo sacerdote, ni testigos, solo ellos dos, de pie sobre la arena mojada, con el mar como único espectador. Las promesas no se dijeron en voz alta, pero estaban allí, en la entrega silenciosa, en la mirada firme, en el valor de elegir lo desconocido. Valentina sintió el corazón latir fuera de ritmo cuando Elías le puso el anillo de cuerda en el dedo. Era ligero, áspero, pero increíblemente correcto. No había glamour, pero había verdad. Luego caminaron por la playa en silencio, lado a lado. Esa noche, durmieron bajo el techo de una casa de madera alquilada por una noche, sin planes para el mañana, solo la certeza de que de todas las locuras del mundo, aquella había sido la más serena, y ella, finalmente, estaba en paz. La casa era pequeña, construida con madera antigua, pero bien cuidada. Pertenecía a un pescador que la alquilaba por temporada, y por un valor simbólico, permitió que la pareja se quedara por tiempo indefinido. No había lujo, ni electricidad estable, pero había ventanas abiertas al mar, y un balcón donde cabían dos cuerpos y todos los silencios del mundo. Valentina despertaba temprano, con el olor del café hirviendo en una olla de hierro, y la luz de la mañana entrando en franjas doradas. El sonido de las olas se mezclaba con el susurro de las hojas secas del patio. Elías ya estaría despierto, sentado en el escalón de la puerta, leyendo algún libro rescatado en ferias de intercambio, o escribiendo en cuadernos gastados con tinta azul. Su rutina se moldeaba a las necesidades básicas: pescar, cocinar,
coser ropa sencilla, intercambiar favores con vecinos, ayudar en pequeños arreglos en las casas cercanas. Valentina, acostumbrada a una vida de dependencia y pasividad, aprendió a encender la estufa con fósforos húmedos, a hacer pan con lo que tuviera a mano, a encontrar belleza en tareas repetidas. Elías poco hablaba sobre el pasado, siempre se refería a él como vida anterior, como si hubiera muerto y renacido en algún punto entre la acera y la orilla del mar. Valentina no insistía. Había un acuerdo implícito entre ellos: no forzar, no desvelar a la fuerza, no romper el caparazón que protegía aquello que el otro aún no podía ofrecer. Las noches eran largas y húmedas, con tormentas repentinas y velas titilantes. Dormían juntos en una cama estrecha, con sábanas ásperas, pero un calor que no se explicaba con chimeneas. A veces conversaban por horas, otras veces solo se escuchaban respirar. Era una intimidad hecha de respeto, no de urgencia, un amor que crecía como raíz, no como incendio. Valentina, poco a poco, reencontraba una versión de sí misma que nunca había conocido. Ya no era hija de nadie, prometida de ningún nombre importante, ni símbolo de escándalo. Era solo mujer, entera, libre, y Elías era el misterio más sereno que ella había abrazado. El tiempo pasaba sin prisa en aquella franja aislada de la costa, donde los días parecían cosidos a mano. Pero poco a poco, pequeños signos comenzaron a surgir, tan discretos como una ola que retrocede antes de avanzar con fuerza. Valentina percibió el primero de ellos al encontrar un libro de tapa dura entre las pertenencias de Elías. No era un volumen cualquiera, era una edición rara, con dedicatoria manuscrita de un renombrado economista europeo. El tipo de libro que no se encuentra en refugios o ferias de donación. Al abrirlo, cayó una hoja. Era una anotación hecha con caligrafía firme, elegante, en otro idioma. Ella no preguntó, lo guardó de nuevo, pero el nombre en la dedicatoria, a este punto de L, con admiración, siguió girando en su mente. Otro día, mientras limpiaban juntos el pequeño depósito detrás de la casa, Elías sacó del bolsillo una llave de metal opaco. Era extraña, tenía el número de una caja fuerte grabado en alto relieve, y el sello de un banco internacional. Él disimuló, la puso en el bolsillo con naturalidad, pero ella vio, y entendió que él sabía que ella vio. Elías era hábil con las manos, eso ella ya lo sabía, pero en cierta ocasión, al ayudar a un vecino a reparar un motor de barco, sorprendió a todos con un conocimiento técnico muy superior al esperado. Cuando le preguntaron dónde había aprendido, él solo sonrió, y dijo que la vida enseña. Pero Valentina no le creyó. Aquella destreza venía de otro mundo, un mundo de instrucciones formales, precisión y estudio. También estaban sus ausencias. A veces salía por la noche sin explicar. Decía que iba a caminar. Regresaba con la mirada distante, los hombros tensos, y tardaba en acostarse. Una vez, Valentina despertó en medio de la madrugada, y lo encontró escribiendo una carta. Cuando ella se acercó, él rompió el papel con calma y lo tiró a la chimenea improvisada. Aún así, Elías no parecía peligroso. Al contrario, seguía siendo el hombre que preparaba café sin prisa, que escuchaba sus historias con un silencio generoso, que la miraba como quien ve una flor crecer en medio de los escombros. Pero había algo guardado en él. Algo grande, algo que se estaba acercando, como una marea que aún no se podía ver, pero que ya se escuchaba en lo profundo del pecho. Valentina, hasta entonces tan abierta al misterio, comenzó a querer respuestas, no por desconfianza, sino por necesidad. Al fin y al cabo, ¿cómo amar a alguien por completo sin conocer al menos la mitad de su verdad? La revelación no llegó por confesión, ni por accidente. Llegó como todo en la vida de Elías, silenciosa, inevitable y sin aviso. Sucedió una tarde lluviosa, cuando Valentina fue al pueblo a comprar harina. Al entrar en la pequeña tienda, notó algo fuera de lo común. 3 hombres con corbata conversaban con el dueño en voz baja, pero firme. Uno de ellos sostenía un maletín de cuero negro. Los ojos de ella se cruzaron con los de uno de los hombres, y él pareció reconocerla. Al regresar a casa, ya sentía el estómago apretado. Encontró a Elías sentado en el balcón, como siempre,
pero había tensión en sus hombros. Él sostenía un sobre, aún cerrado. Cuando ella se acercó, él lo guardó en el bolsillo, un gesto pequeño, pero definitivo. Algo estaba a punto de desmoronarse. Esa noche, Valentina no pudo dormir. Esperó a que Elías se durmiera, y con el cuidado de quien no quiere traicionar, pero necesita entender, sacó el sobre del bolsillo de su chaqueta. Dentro había recortes de periódicos internacionales, documentos sellados y una foto antigua. Elías, vestido con traje oscuro, posando junto a diplomáticos e inversores en una conferencia europea. El nombre en la credencial, Elías de Larraín. Ella sintió que el suelo se hundía. Su mente intentaba conectar las piezas. El libro raro, la llave, los conocimientos técnicos, las desapariciones nocturnas, todo tenía sentido ahora. Elías no era un vagabundo, no era solo un hombre sencillo con un pasado difícil. Era un millonario discreto, fundador de una organización global de inversiones sociales que había renunciado al mundo que lo reverenciaba para vivir entre los invisibles. A la mañana siguiente, ella no preguntó nada, solo puso el sobre la mesa. Elías lo vio, cerró los ojos por mucho tiempo. Cuando finalmente habló, su voz era grave, pero sin defensa. Dijo que había dejado todo años atrás, después de un escándalo político del cual fue injustamente acusado. Aunque inocente, prefirió desaparecer del sistema al que ya no pertenecía de corazón. Desde entonces, había pasado por 10 países, ayudando a comunidades, financiando discretamente proyectos humanitarios y eligiendo el anonimato como forma de redención. Valentina escuchó sin interrumpir. Era como escuchar un idioma nuevo. El hombre con quien había dormido, compartido pan, abrazado en la oscuridad, era otro. O quizás, el mismo, pero en muchas capas que ella no había tocado. Al final, él no pidió perdón, solo dijo que no sabía cómo contarlo, que por primera vez no quería ser encontrado, y que ella había llegado sin buscarlo, y eso era lo que más le asustaba. Los días siguientes fueron silenciosos, pero no vacíos. Valentina caminaba sola por la playa al amanecer, sin tocar la arena con la misma ligereza de antes. Cada gesto, cada recuerdo, cada sonrisa intercambiada con Elías, ahora adquiría otro contorno, como si hubiera amado un espejo empañado. Elías seguía allí, en la misma silla de madera, con los mismos ojos serenos. Pero ahora era imposible no ver las capas que existían detrás. El hombre que había construido un imperio, y por elección, había dejado todo atrás. Una noche, ella rompió el silencio. ¿Cuántas veces me mentiste?, preguntó sin ira, solo con el dolor de quien perdió algo que no sabe nombrar. Elías levantó los ojos del libro, respiró hondo. Nunca te mentí con palabras, pero sí, oculté más de lo que debí. Y si no hubiera encontrado la foto, me lo hubieras contado algún día. No lo sé, tal vez sí, tal vez nunca. Contigo no quería ser él, quería ser solo Elías. Valentina asintió lentamente. Entendía, pero eso no disminuía el peso. Durante días, evitó decisiones, ayudaba a los vecinos, barría el balcón, preparaba té, pero en cada detalle, algo oscilaba por dentro. La confianza no había muerto, solo se había convertido en una bruma espesa, difícil de atravesar. Ella lo observaba en silencio, los gestos simples, el cuidado con los libros, la forma en que siempre sostenía la taza con ambas manos, como si quisiera detener el tiempo. Era el mismo hombre que la había acogido cuando nadie más lo hizo. Pero ahora, ella veía en él también el poder, la elección, la fuga. La mañana en que decidió partir, no dijo nada. Hizo una maleta pequeña, dejó una nota doblada en la mesa, y caminó hasta la carretera principal. Quería pensar, quería entender, quería saber si lo que sentía era amor, o solo gratitud. Pero cuando el autobús llegó, ella dudó. Los neumáticos tocaron la tierra, el motor rugió, y aún así, sus pies no se movieron. El conductor la miró. Ella negó con la cabeza, retrocediendo un paso. Por la noche, regresó a casa. Encontró a Elías afuera, como si ya lo supiera. Él no sonrió, pero sus ojos se iluminaron. No sé qué somos ahora, dijo ella con voz firme.
Pero me di cuenta de algo. ¿De qué? No tengo miedo de tu pasado. Tengo miedo de que huyas también de mí. Elías se levantó lentamente. La brisa de la noche agitaba sus cabellos grises. Entonces me quedo. Si tú me aceptas, con todo lo que soy, sin máscaras. Valentina se acercó. Tocó su rostro con la palma de la mano, con una condición. ¿Cuál? Que no volvamos a vivir escondidos. Después de aquella noche, algo cambió, no en el ambiente, sino entre los dos. La ausencia de secretos había dejado un espacio que podría ser peligroso, pero entre ellos, se convirtió en suelo fértil. Por primera vez, hablaban de todo, sin máscaras, sin artificios. Elías comenzó a revelar partes del mundo que había dejado atrás. Le mostró a Valentina las cartas que nunca envió, los informes de impacto social que escribía a escondidas, las inversiones realizadas en comunidades olvidadas, las identidades falsas que usaba para no ser localizado. Y lo más sorprendente, él nunca se había enamorado de verdad, ni en su vida antigua, ni durante el exilio silencioso. Ella era la única cosa que no estaba en sus planes. Valentina escuchó todo con atención, pero sin idolatría. Ya no lo veía como un mito, ni como un mendigo. Era solo un hombre íntegro, complejo, contradictorio, y por eso mismo, real. Si quieres volver a tu mundo, lo entenderé, dijo él una tarde. Puedes tener todo de nuevo, dinero, estabilidad, estatus. No te pediré que renuncies a eso por mí. Ella caminaba descalza sobre tablas gastadas, sosteniendo una taza de té. Pensó por unos segundos. Yo ya tuve todo eso, y nunca me sentí tan viva como aquí, sin nada. Y contigo, aprendí a vivir. No quiero volver a sobrevivir. Fue entonces cuando decidieron empezar de nuevo, pero no como fugitivos, ni como figuras desdibujadas. Volvieron a la ciudad, pero no para retomar el pasado, sino para resignificarlo. Con el dinero que Elías mantenía en un fondo secreto, adquirieron un caserón antiguo en el centro histórico, y lo transformaron en un espacio social para mujeres abandonadas, madres solteras, víctimas de escándalos que nadie más quería escuchar. Llamaron al lugar Puertas Nuevas. Valentina se convirtió en directora. Elías se encargaba de la parte financiera, siempre en segundo plano, como prefería. Juntos, recibían historias, reconstruían destinos, ofrecían refugio a quienes habían sido abandonados, así como ella un día. No había glamour, ni titulares, pero había propósito, y había amor. No el que se promete en fiestas lujosas y votos vacíos, sino aquel que nace en lo imprevisto, crece en la imperfección y florece cuando dos verdades deciden caminar lado a lado. Meses después, en una tibia mañana de primavera, Valentina regresó a la misma playa donde había sellado su destino con Elías. Los vientos seguían siendo los mismos, y el mar parecía repetir el lenguaje que solo ellos dos comprendían. Pero ella ya no era la mujer de antes. Ahora caminaba con pasos firmes, con un pañuelo colorido en el cabello y un cuaderno en las manos. En él, anotaba las historias de las mujeres que pasaban por la fundación, cada una con su dolor, su fuerza, su versión de renacimiento. Era su nuevo oficio, dar forma a aquellas vidas invisibles, transformando lágrimas en palabras, caídas en páginas. Elías estaba a unos metros de allí, sentado bajo el mismo limonero del viejo jardín. Había leído durante horas, pero ahora solo observaba. El hombre que un día vivió como sombra ahora era el ancla de una casa llena de voces. Seguía siendo reacio a las fotografías, a los titulares, a los discursos, pero había encontrado paz en la discreción y poder en el silencio compartido. En la fundación, nadie sabía exactamente quién era él. Solo sabían que resolvía problemas imposibles con llamadas cortas y que caminaba entre todas con el respeto de quien no exige nada. Las mujeres lo llamaban el de la sonrisa tranquila. Valentina lo alcanzó y se sentó a su lado. Estaban callados, como siempre lo estuvieron en los momentos más intensos. Era allí, en ese silencio lleno de historia, donde su amor se manifestaba con mayor claridad. ¿Te acuerdas de la primera vez que me diste café?, preguntó ella, sonriendo con los ojos entrecerrados. Claro, estabas tan rota,
y aún así no pediste nada. Es que nunca me gustó pedir, pero contigo aprendí a aceptar. Elías tomó su mano y entrelazó los dedos. Contigo aprendí a quedarme. El sol comenzó a caer, tiñendo el cielo de tonos naranja y dorado. Al fondo, las risas de los niños del pueblo resonaban como música improvisada. Y en ese instante, Valentina entendió, no había finales felices como en los cuentos que había oído en la infancia, pero había nuevos comienzos, y algunos eran más bellos justamente por haber nacido del caos. La arena seguía borrando las huellas, pero lo que habían construido juntos, eso, el tiempo no se lo llevaba.